Vamos a hablar con nuestro querido compañero Damián Dipache, economista y quien está constantemente con la economía de a pie. No sé si Dami estás en línea ya. Acá estamos, Santi. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, tengo un par de títulos que quiero que desarrollemos. El primero es quita de aranceles al campo y ahí me parece que es como un genérico. No estamos hablando de retenciones. No, estamos hablando de quitas aranceles para, digamos, insumos que se utiliza efectivamente en el sector del agro. Básicamente son para fertilizantes, que pasaría al 0% para urea, nitrato de amonio y mezcla de ambos fertilizantes. Estos fertilizantes, Santi, tuvieron una fuerte suba de precio después de la guerra Rusia-Ucrania, porque muchos de esos Claro, fertilizantes se venían de ahí. producen en ese lugar y Sí. volaron el precio en dólares. Bueno, el gobierno toma la decisión de directamente pasarlo a cero. Antes tenían arancel de 5,4% para la urea, nitrato de amonio tenía 6% y la mezcla de ambos tenía digamos, arancel del 3,6%. Se elimina, digamos, el arancel y pasa a cero. Lo mismo para los herbicidas, por ejemplo, como el glifosato, que pasa del 35 al 12,6%. Atracina primaria, también de uso en el agro, o herbicidas, bajan del Ujú. 24 al 10,8 y el 35 al 12,6%. Y también se está implementando una baja, digamos, de los aranceles a maquinaria agrícola. Bien, vamos a quedarnos en algo que tiene que ver con la baja de todos estos herbicidas e insumos para el campo. Hablan para la próxima cosecha, nada tiene que ver con esta cosecha que se tiene que liquidar. Hoy ya no se necesita esto, está dado para el trigo nuevamente. Exactamente. Ahora lo que tenemos que pensar, Santi, es, primero, para el campo yo creo que es una especie de carta de negociación en un contexto donde se habló fíjate dónde sale esto, cuando se habló de la apreciación del tipo de cambio, de si efectivamente este tipo de cambio es competitivo o no, viene el comunicado de la baja de aranceles para estos insumos que son fundamentales, ¿no? ¿Para Claro. qué? Para efectivamente realizar siembra pensando ya en la próxima cosecha, ¿no? Hablabas de maquinarias agrícolas y ahí también tenemos que sumar los créditos. ¿El campo compraría con un crédito UVA la maquinaria o no hay ningún préstamo específico para este sector? Bueno, sí, para el sector hay créditos en dólares a esa tasa muy baja, ¿eh? Hay créditos en dólares a tasa del 1%. Así nomás. Créditos en dólares a tasa de 1%. Es una tasa muy, pero muy baja. Son líneas específicas que tiene el sector del agro. Y bueno, están para aprovechar en el actual contexto, ¿no? Sumamente importante, es un porcentaje muy, muy bajo de tasa DAMI. Y por otro lado, asoma alguna mejora en el commodity, más allá del tipo de cambio, la forma de liquidación. Al parecer mejora el precio de la soja internacional. Sí, hay una suba, digamos, no es una suba espectacular, pero sí comienza a acomodarse el valor del commodity. Argentina le viene muy bien en el actual contexto, básicamente, ¿por qué? Porque le agarra justamente en un momento de liquidación. Por lo cual, efectivamente hay una suba de las cotizaciones de la soja. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en definitiva con el nivel de liquidaciones, que venía muy, pero muy ralentizado producto de las lluvias. Parecería ser que ceden, pero no tanto, Santi. Viste que Claro. hay como una especie de envión de lluvia que no deja que efectivamente se pueda levantar cosecha. Bueno, pero en definitiva sí, comienza a haber un mejor precio del cereal. Sí, vamos a hablar un poco también en el programa de hoy del tema lluvia, sobre todo por lo que pasa en Brasil, cuánto puede afectar al sector productivo de Brasil y cuánto a la cantidad de hoy inundaciones. Dami, vamos a lo que tiene que ver con los electrodomésticos. También hay rebaja. ¿De qué manera lo puede aprovechar el público o el consumidor? Bueno, el tema de la rebaja a lavarropas, línea blanca, digamos, de aranceles, del 35 al 20%, heladeras y lavarropas. Ahí yo hablé con una cadena de electrodomésticos, me dice, mira, Damián, esto no va a ser inmediato, porque vos
tenés la carta importadora, realizás esa importación al nuevo arancel, quedan en almacén, las ventas no vienen bien en el sector, vienen Claro. cayendo en el orden del 30%, pide la cadena a esa empresa que realizó la importación, por lo cual me dice, recién lo vas a ver reflejado esto en 2 meses en el mercado, no es inmediato. Claro, porque primero tenés que eliminar el stock de lo que tenés. No vas a esperar Exactamente, un nuevo ingreso de mercadería, si no eliminás el stock, que además va a estar al precio sin arancel y además con un dólar muy alto. Por eso también totalmente. es Entonces, difícil que bajen, ¿no? Los electrodomésticos, Dami, o porque ahí se dan un poquito de patadas entre la baja en las ventas que venimos hablando y a cuánto compró realmente esa unidad. el gobierno estima que en el mes de diciembre, enero y febrero hubo sobreprecio porque estaban adelantando una futura devaluación del tipo de cambio oficial mayorista que no sucedió y que ahora el mercado de futuros del dólar convalida que tampoco parecería ser que además que el gobierno lo convalida, el mercado tampoco convalida que va a suceder. Entonces como que habría un sobreprecio con colchón de dólar futuro, ¿bien? Ujú. Recordemos, Santi, que en diciembre el dólar futuro cotizaba 1.200 y es Sí, para mayo. Y ahora sí. cotiza 905. Bueno, Ese sí. colchón de expectativa estaba volcado en electrodoméstico porque tiene mucho insumo dolarizado, ¿no? Entonces, ahora lo que ves de descenso es volver al equilibrio del tipo de cambio oficial hoy. Pensaba, Dami, en ¿Bien? esto que me quedó del campo respecto al blend. No sabemos que hoy es 80-20, pero ¿qué va a pasar si no aparecen los dólares de la cosecha? ¿Ese blend puede modificarse? ¿Dura hasta junio? Luego no habrá nada la forma de liquidación o tendrá que haber otra. ¿Se puede modificar en este interín el blend? ¿El 80-20? Dos, dos situaciones. Una, este tipo de cambio que tenemos hoy es igual, más bajo, más alto que el famoso 530-560 de la gestión El Massa. dólar Todavía es soja. más alto, exactamente. Todavía es más alto, está hace un dólar de 650 pesos por dólar. Efectivamente, el gran desafío de la gestión es que la inflación desacelere más fuerte aún para que la corrección y la competitividad no se vaya perdiendo en el medio. En ese proceso, diría que si tenemos número de 8% de inflación en abril y el gobierno espera 5% en mayo, y bueno, me parece que es una discusión para dentro de 2 meses y medio que ya comienza a adelantar el campo hoy. ¿Bien? Claro. Ahora, otra de los rubros que intenta movilizar un poco la economía, o por lo menos la burocracia, es el rubro automotor. Hubo un ida y vuelta en eso, Dami. ¿En qué situación está hoy? Bueno, para el caso del sector automotor también hubo quita de aranceles. En definitiva es un sector que viene muy, pero muy complicado, básicamente porque este sería la proyección del sector, uno de los años donde se vendería menos cantidad de autos, en el orden de las 350.000 unidades. En algún momento de nuestro país se terminó vendiendo en el orden de 700.000 unidades, o sea, el Claro, 50% de lo que en algún momento en la línea del tiempo, los últimos 10 años, se terminó vendiendo. Por lo cual, también ahí hay eso, y la noticia del fin de semana es la eliminación o reducción del registro automotor, ¿no? ¿Qué te digo? Que para lo que es el auto, hoy una transferencia del sector automotor, además del nivel de burocracia que tiene en el medio, se lleva el 6% del valor del auto. ¿Eh? claro. O sea que hoy podrías transferir de la manera digital sin tener que pagar nada. No, va a haber costos, pero no el 6%. Ok, Probablemente se reduzca un tercio el valor, lo cual ya no es lo mismo. A ver, por cada 10 millones de pesos, una transferencia se llevaba 600.000 pesos. No es lo mismo 600.000 pesos que 200.000 pesos ahora, ahí en 10 millones. no debería haber una alícuota porque quien paga 10 millones de transferencia de un auto no le mueve la aguja, y vos lo sabés, Dami, 500.000 pesos. Ahora, quien paga 2 millones un auto, la alícuota sí le mueve la aguja. Digo, Es que eso, ya Santi no hay autos de 2 millones en el mercado. Tiene que ser un recontra usado. claro, bueno, No existe. ese es otro de los puntos, Ese ¿no? es el Porque, problema. exactamente, Ese es el sí. problema. Ese es el gran problema también de que cuando se pone el valor en el seguro, hoy todo el mundo está pagando seguros entre 50 y 100 mil pesos por mes, con un Bueno, ese salario total. que es la cuarta parte de tu salario a veces.
Totalmente, bueno, eso también es verdad y los seguros también tienen que ver con el grado, digamos, de riesgo que están cubriendo en cuanto, por ejemplo, lo que son robos o lo que son reposición de Claro, insumos del vehículo, etcétera. Y bueno, sí, efectivamente. Ahí la intención incluso de la última medida de insumos plásticos también pega sobre el sector automotor. ¿Por qué? Porque cuando, como Argentina es autopartista, la reducción de los insumos plásticos que baja el arancel del 12 al 6% también pega en el sector automotor porque tiene uso de insumos plásticos en su cadena autopartista argentina, ¿no? Que claro. recordemos que esto se trabaja fuerte en Puerto Zárate, ¿no? Donde están las terminales automotrices, por ¿Qué, ejemplo. qué opinás de lo que dijo uno de los representantes de la política, García Moritán? ¿Cuál fue su equivocación? Porque él dijo, para cada argentino, cada millón de argentinos hay una pyme. ¿Qué es lo que quiso decir? Porque había mucha discusión sobre eso. Habría 46 pymes. Y lo comparó con los diferentes países. Eh, Mirá, yo no lo escuché a García Moritán decir eso, pero te digo los datos hoy. Hoy cada 1000 habitantes tenés 14 pymes. Somos el país de Argentina Bien. con menor densidad de pymes de América Latina. Me imagino que él habrá dicho, dentro de cada argentino potencialmente puede haber una pyme. Ahora, no lo hay seguro. Te estoy diciendo que registradas al menos son 14 por cada 1000 habitantes, que está estacionada la cantidad de pymes en 600.000 pymes en Argentina, 630.000 pymes en los últimos 10 años, y que Argentina tiene que efectivamente lograr una recuperación del sector pyme, sobre todo el MIPYME, porque es el generativo, es el que permite que haya un ascenso de la clase media, y eso respecto de todo el volumen empresario es el 70% del total. Otra de las cosas que vi, Dami, que quería compartir con vos, no importa quién, pero en una de las redes sociales X, alguien planteaba un poco la fisonomía del empresario argentino y planteaba que muchos empresarios utilizaban la caja de la empresa como caja propia para mantener los gastos. ¿Esto es tan así en la pyme? Bueno, yo creo que Argentina el gran problema que tiene para mí en el sector pyme o en el sector MIPYME es una situación de alta burocracia, alto costo impositivo, un problema de la fluctuación del ciclo económico argentina donde la MIPYME, el que recién comienza, no puede soportar un crecimiento y después una caída bruta porque el costo fijo se termina llevando puesto, no tiene acceso al crédito porque no tiene cómo mostrar activos para que pueda endeudarse en el mercado. Y tiene un régimen simplificado malísimo. Si bien ahora en el Congreso de la Nación se está subiendo los topes del monotributo, por ejemplo, un monotributista en Argentina que va a poder facturar $68.000 anuales, en Brasil un régimen simplificado puede facturar hasta $958.000 Claro. anuales. Y si le va bien, Santi, ponele a vos te va bien, a mí me va bien, y bueno, armamos una SRL. Pero ya hablamos de que cada uno facturó $1.000.000 en el mercado y que ya, digamos, tenemos un volumen, tenemos personal, tenemos empleado. Ese proceso en Argentina fue destruido siempre. ¿Y sabe dónde se ve reflejado eso? En el autónomo. Claro. El autónomo justamente es el paso del régimen simplificado a la relación de autónomo, de emprendedor. ¿Y qué pasa? Lo asfixiamos, lo destruimos impositivamente. Por eso no tenés desarrollo empresario. Nunca nos tenemos que olvidar que una pyme es el resultado de un proceso emprendedor virtuoso, que arranca siendo de Claro. lo más chiquitito, un monotributista que se convierte en autónomo. Siempre arranca desde cero. Dami, si volvemos a hablar esta semana, me gustaría que toquemos un tema fundamental, que es hasta dónde el monopolio, las prácticas anticompetitivas no me molestan hasta que se meten con mi negocio. Quiero hablar de bancos y billeteras virtuales y de mercado pago sobre todo y de mercado libre. ¿Te parece? ¿Cómo no? Dale. Quedamos con ese desafío porque mientras no me tocan a mí, no me molestaba. Ahora que se meten, sí me molesta. Gracias, Dami, como siempre. Abrazo grande, Santi. Gran Chau, chau. abrazo. Dami Antipache, economista, una de las personas que más sabe de la economía de a pie, del día a día, la que vos constantemente